Buenos días a todos. Con la presencia del diputado Odesaile, Rey, Daer, Andrea Datri, Alejandro Donati, Frank Lupias, Claudio Romero, Gabriel Solano y quien le habla Facundo Elgaizo, tenemos quórum para dar inicio a la reunión. En primer lugar, y te encuentra presente también la diputada Silvia Imas. En primer lugar, le damos la palabra. ¿A quién es? En primer lugar, invitamos a la señora Paola Miño, obstétrica, al uso de la palabra. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por el espacio. Yo soy Paola Miño, soy licenciada obstétrica, soy madre, mujer argentina, trabajadora, sindicalista por elección y obstétrica por vocación. Quizás muchos no sepan lo que es una licenciada obstétrica porque a veces es un nombre un poco rebuscado. Es como antes llamábamos a las parteras. Una matrona, una partera, una obstetriz es una licenciada obstétrica acá en la Argentina. No como era antes, que era la partera o la comadrona, no tenía una capacitación previa. Nosotras actualmente tenemos una formación de grado de 5 años de duración. Además de eso, hacemos una formación de posgrado de 3 años, que es la residencia. Posterior a eso, tenemos la posibilidad, de la cual yo la utilicé, de ser jefas de residente durante 1 año e instructora de residente por otro año. Somos docentes, somos capacitadoras de otros profesionales de la salud, no solamente de licenciadas obstétricas, sino de médicos, enfermeros, enfermeras, de técnicos. Además de esto, somos quienes recibimos y quienes damos la bienvenida a este mundo a todas esas nuevas personas que deciden venir. Está en nuestras manos el poder de cambiar el mundo y yo cambio el mundo un parto a la vez. Somos las representantes y garantes de derechos de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Somos por la OMS, por la ICM, que es la Confederación Internacional de Matronas, el personal que más se necesita en estos tiempos, porque tenemos la posibilidad de disminuir la morbimortalidad materna y perinatal con nuestra sola presencia. Cuando falta una obstétrica, aumenta la intervención. La ecuación es súper sencilla. Aumenta la intervención, aumenta la enfermedad, aumenta el gasto público. Por lo tanto, una obstétrica correspondería a la disminución del gasto público en salud. Dicho esto, quiero venir a hacer un reclamo formal de una deuda que tiene el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para con las licenciadas obstétricas. Nosotras estamos regidas bajo una ley que viene de la época de la dictadura militar. Nuestra ley necesita una actualización porque los demás distritos de la Argentina la han actualizado y se han visto esas mejoras a nivel salud. No podemos tener una ley en la cual diga que, por ejemplo, no pueden estudiar licenciatura en obstetricia los varones. Es algo irrisorio, ilógico y que ha dejado de pasar porque, gracias a Dios, la Universidad de Buenos Aires y las demás universidades en las cuales se dicta la carrera de licenciatura en obstetricia, acepta varones y hoy tenemos colegas y compañeros varones. Entonces no podemos tener una ley en la cual nos considere colaboradoras cuando en realidad somos especialistas en salud. Los médicos son especialistas en patología. Esa es la gran diferencia. Tenemos diferentes modalidades de formación. Esta situación en la que estamos viviendo de no tener una ley acorde a mis capacidades y habilidades adquiridas a lo largo de los años y reconocidas por universidades de renombre como la Universidad de Buenos Aires, que es reconocida a nivel mundial, provoca que nuestras tareas se vean invisibilizadas permanentemente debido a que no podemos contar con una estadística de todo lo que realizamos.
Se considera que una licenciada obstétrica es igual a una partera y una partera es igual a sala de partos. Debido a la baja de la tasa de natalidad que estamos vivenciando, que se considera algo positivo, algo que las mujeres tienen capacidad de elegir y que las obstétricas acompañamos durante todo ese proceso, como no hay partos, no debe haber obstétricas. Pero eso lo único que hace es invisibilizar nuestro trabajo. ¿Quiénes son las mujeres que acompañan a esas otras mujeres a la hora de una interrupción legal? ¿Quién le sostiene la mano a esa mujer que está muerta de dolor interrumpiendo su embarazo? Seguimos siendo nosotras. Por cada interrupción tiene que haber una obstétrica al lado, siempre la hay. ¿Quién contabiliza nuestras horas en sala de partos? Un trabajo de parto puede llegar a durar hasta unas 19 horas y ahí voy a estar yo, al lado de la mujer, al lado de la familia. Esas horas no las contabilizan un parto o una partera. Nosotras realizamos controles prenatales, nosotras colocamos métodos de larga duración, pero no lo podemos escribir acá en el gobierno de la ciudad. Lo que hacemos, esa tarea se contabiliza para otra profesión, a diferencia de lo que sucede cruzando simplemente la General Paz. Trabajo en los dos lugares, soy poliempleada, porque como les dije, soy una trabajadora y además soy jefa de hogar. Y en la provincia de Buenos Aires, dándole la misma asistencia, lo puedo corroborar a lo que yo hago, porque tengo una ley que me ampara. Entonces, vengo a pedir en nombre de la Asociación de Obstétricas Municipales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el único sindicato de obstétricas de toda la Argentina, además está completamente conformado por mujeres, y que hemos realizado una convocatoria abierta, convocando así a obstétricas que no solo trabajan en el ámbito del gobierno de la ciudad como servidoras públicas, sino también a las que trabajan en privado, las que trabajan en domicilio, las que trabajan en hospital, las que trabajan en centros de salud, y estamos todas de acuerdo en lo mismo. Queremos un proyecto de ley que se acorde a nuestras habilidades adquiridas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos a Patricia Lourdes Pereira. ¿Está Patricia Lourdes Pereira? Entonces invitamos a María de las Mercedes Lazarte. ¿No llegaron? Esperamos un minutito más y si no, ya arrancamos. Manu. ¿Eh? ¿Está bien? ¿La chica venía? Las enfermeras Patricia Lourdes Pereira y María Mercedes Lazarte. ¿No? Bueno, entonces vamos a dar comienzo a la reunión de diputados. Antes de, si quieren, les enumero los expedientes, o si quieren pedir la palabra y primero le doy la palabra y después vemos los expedientes, como usted quiere. como hemos perdido la práctica, por ahí, si quieren empezamos hablando y después pasamos por los expedientes. La palabra. Dale, vamos con el expediente de Silvia Imas. Espera, ahí te... Bueno, antes que nada quería agradecerles por el tratamiento de este proyecto y por invitarme a participar, que no soy miembro de la comisión. ¿Se escucha? Sí. Este proyecto es un proyecto por los 150 años del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El Hospital Gutiérrez es un hospital de excelencia, es un referente no solo en lo que es la pediatría de nuestro país, sino de toda la región. Fue pionero, fue el primero de América Latina. Y son
Este gesto de pedir una placa de reconocimiento por los 150 años a lo mejor es algo muy simple o parece poco, pero para mí tiene un valor simbólico sumamente importante, porque estamos hablando de una institución que no solo tiene 150 años de historia, sino que tiene un presente de trabajo, de trabajo comunitario, del real trabajo al porteño, ¿no? Le da un servicio a todos esos niños, son innumerables, hacen 9.000 cirugías por año y siguen manteniendo ese nivel de excelencia con el que fue creado. Así que a veces acá adentro discutimos y qué sé yo, y nos olvidamos de lo importante, es de mejorar la vida de los porteños. Y esta institución hace exactamente eso, le da vida a millones de chicos que pasan por ahí. Así que muchísimas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Solano. ¿Sí? No, es lo mismo, es lo mismo. Vamos a hablar todos. Bueno, obviamente una placa para el Hospital Gutiérrez corresponde, no solamente atiende a chicos de la ciudad, atiende a chicos de todo el país. Es un hospital muy importante. Y el hecho que atienda a chicos de todo el país me lleva a uno de los temas que yo quería plantear. Mientras estamos acá reunidos, en este momento también hay una reunión en la zona de la Comuna 8, donde está el CESAC 7, convocando a muchos sectores, y me ha pasado a recorrer otros CESAC que está la misma preocupación, porque hay 2 resoluciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que a mi entender son negativas, que debían ser inmediatamente anuladas, porque son resoluciones que van, digamos, en la línea de la batalla cultural de Milei. Discrimina a quienes viven en la provincia de Buenos Aires y discrimina a personas que no tienen el DNI en los términos que establece el gobierno de la ciudad. Una de esas resoluciones es la resolución 190-40-191, la tengo acá, que cuando se discutió y la reunión que se hizo del CESAC 7 fue muy oportuna porque los profesionales decían lo siguiente: tenemos un montón de gente que se viene a atender y no podemos atender salvo que violemos esta resolución. Porque no permite que las personas se la puedan atender salvo en caso de emergencia. ¿Qué significa? No se pueden otorgar turnos, no se pueden hacer exámenes. Personas que incluso ya tenían, en muchos casos, tratamientos en esos CESAC. Y inmediatamente después de este tipo de resolución quedan excluidas de una atención sanitaria en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando digo que esto va a la línea de Milei, es que claramente es una medida discriminatoria basada en el prejuicio de la xenofobia, y lo tenemos que rechazar. Y lo mismo con una resolución que era 1269-4821, también la tengo acá, que es muy preocupante porque impide también atender a personas que viven en provincia de Buenos Aires y otorgarle medicamentos de la farmacia de los CESAC. En el CESAC 7, quien conoce la zona, digamos, está justo en el barrio Piedrabuena, en el medio del barrio Piedrabuena, queda muy cerca de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas personas trabajan en la ciudad de Buenos Aires y viven, por ejemplo, del lado de Matanza, cruzando la General Paz. O los chicos van al colegio del lado de la ciudad de Buenos Aires. Y por lo tanto, los que nos decían los médicos, los enfermeros, las enfermeras, los trabajadores de la salud que estaban ahí presentes, era que ellos tienen un dilema elemental. Porque atienden a un chico o una chica, le hacen una receta, que saben que los padres no tienen capacidad económica para comprarle ese remedio, por lo tanto la atención no sirvió para nada, y no le pueden dar los remedios de la farmacia, salvo que violen esta resolución. Como el gobierno quiere forzar la mano, y saben que los profesionales de la salud de la Ciudad de Buenos Aires es buena gente, y como es buena gente, lo van a atender a pesar de estas resoluciones, ¿cómo fuerzan la mano? Redujeron a la mitad el presupuesto de farmacia. Entonces, la forma de imponerlo por la fuerza es, a vos que es tan igual, como no puede estar Jorge Macri evaluando a quién le dan de remedio, le reducen a la mitad el presupuesto de farmacia. Esto yo lo viví también, por ejemplo, en una reunión, creo que es el CESAC 35, que está en la Villa 21-24, estuve la semana pasada. Y entonces hay una gran deliberación entre los profesionales de la salud y las organizaciones sociales que en general se reúnen en los CESAC, porque esto hay que anularlo de inmediato. Hay resoluciones que impiden darle medicamentos a los pibes, atender gente. La Ciudad de Buenos Aires no puede ser Los Ángeles,
deportando gente. Y esto va en esta línea. Yo no ¿se entiende? Y a mí me decían, ¿qué hacemos con alguien que necesita medicamento? ¿No se lo vamos a dar? Cuando sabemos que si le damos la receta a la mamá o al papá no les pueden comprar medicamentos, porque un medicamento hoy, las cifras son, digamos, impagables para un salario medio, sobre todo de quienes atienden la salud pública. Entonces, estos temas me parecen importantes, que tienen que ser discutidas. No pasó esto por la legislatura, esto no pasó, son resoluciones del propio Poder Ejecutivo, y los considero absolutamente reaccionarias. Dicho esto, en los CESAC también hay un debate, pero también me pasó el CESAC 35, porque todo lo que acá nos explicó cuando vino el ministro Quirós sobre cómo era su plan integral de salud, se está haciendo al revés. De acuerdo al diagrama que habían dicho, no, nosotros vamos a tener una educación, una salud de atención primaria con los CESAC y dejamos los hospitales para atenciones complejas. Ahora no hay demanda espontánea de los CESAC. Por ejemplo, en toda la Villa 21-24 dan 3 turnos por día para demanda espontánea. Ahora, entonces, ¿dónde va la gente? Tiene que ir al hospital. Pero no era al revés, no era que el hospital era para atenciones de cuestiones más complejas. Ahora, los profesionales quieren atender a la gente, pero para atenderla tienen que violar la normativa, quieren atender, no importa su DNI, no importa dónde vivan, dar los medicamentos, es decir, quieren cumplir su deber como profesionales de la salud. Y lamentablemente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo lo contrario. Entonces, estas 2 resoluciones, no sé si las conocían, el caso de que se está discutiendo esto en todos los CESAC hoy de la Ciudad de Buenos Aires como un tema que es muy grave. Por suerte, es que no se está aplicando, pero los profesionales que no lo aplican y me lo dicen tienen el problema de que mañana pueden ser sancionados administrativamente por el gobierno de la ciudad. Entonces, nosotros tenemos que apoyar a esos profesionales y no al gobierno de la ciudad para que puedan seguir atendiendo como corresponde a las personas, ¿no? Esto me parece un tema muy, muy importante. El segundo tema que quería que toquemos tiene que ver con este tema de obstetricia que acá se dijo. Yo me reuní con las licenciadas en obstetricia y están cerrando cargos. Lo que determina esta exposición acá es que se están cerrando cargos en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, el Hospital Ramos Mejía, me comentaba otra vez, cerraron varios cargos. ¿Cuál es la excusa del gobierno de la ciudad? Que baja la natalidad. Si baja la natalidad, hace falta menos obstétricas, entonces las echamos. Que baja la natalidad se sabe. Eso ya lo sabemos. Las causas es motivo de un debate que creo que supera los términos de esta comisión. Pero lo que nos explicaba muy bien, a mí por ejemplo me sirvió, aprendí de esa reunión, tuve 2, es que el trabajo de las obstétricas va mucho más allá de un parto. Incluso, viendo lo que ocurre en los CESAC, la posibilidad de trabajar también orientando en formar a las personas en salud pública, en salud sexual, en salud reproductiva. Y todo eso no se tiene en cuenta en el acompañamiento. Entonces se está aplicando una especie de motosierra contra las obstétricas que no se corresponde con las necesidades que tiene el sistema de salud y sobre todo la población que se atiende el sistema de salud por un ahorro que aparte si uno lo cuantifica me imagino que debe ser bastante poco, bastante poco, y nosotros tenemos que eso modificarlo. Ellos tienen un proyecto de ley, me parece que tenemos que apoyarlo, pero mientras el proyecto de ley se discute, y se dan cuenta ustedes que los tiempos de esta legislatura son lentos, no tuvimos unas sesiones del año y ya estamos en junio, digo por la meritocracia que tanto se habla, pero mientras tanto hay que dejar de cerrarlos y despedir personas. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora en este mismo momento? Sobre el tema de enfermería, déjenme decir lo siguiente. Está habiendo mucho. Yo presenté un pedido de informes, que es el pedido de informes 1654, que bueno, si se pudiese tratar sobre tabla sería ideal, porque en todos los hospitales hay una gran inquietud sobre cómo se está haciendo la liquidación de salarios. Me imagino que a otros diputados y diputadas le han llegado también las mismas inquietudes, porque nadie entiende cómo se está liquidando. Entonces es muy importante, en primer lugar, que haya una claridad al respecto, porque lo que se había vendido con cierta expectativa, que obviamente las enfermeras y los enfermeros no querían la ley que se aprobó, eso quedó clarísimo, creo que ya quedó clarísimo. Pero ahora que ven la liquidación de los recibos de sueldo, se dan cuenta que tenía razón. Entonces, es importante, digo, acá tengo un montón de recibos de sueldo que nadie sabe cómo interpretarlos.
Entonces el pedido de informe me parece muy atinado porque permitiría al menos esclarecer con qué criterio el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo esa liquidación de salarios. Y entendiendo que no se respeta compromisos que habían asumido cuando se trató la aprobación de la ley. 2 puntos más y termino. Hay un tema que yo quiero, si el presidente de la comisión nos puede esclarecer, que también es un tema de gran inquietud. No sé, en mi caso tuve muchísimas reuniones, pero supongo que a otros diputados y diputadas les pasó lo mismo. Porque a fin de año pasado estuvo en una reunión del Sindicato de Médicos Municipales, creo que era la fiesta de fin de año, estaba la dirección del sindicato, obviamente, con el ministro de Salud. Y en ocasión de esa reunión, el presidente de la Asociación de Médicos Municipales dijo que van a presentar un proyecto distinto a 6035 para una carrera médica separada. Como aparte no fue, cada uno puede decir lo que quiera, obviamente, eso la libertad es libre, como se dice. Pero estaba presente el ministro de Salud. Y como está eso que calla otorga, apareció la inquietud de si esto va a ser cierto o no va a ser cierto. Y en general todas las asociaciones profesionales que existen en la Ciudad de Buenos Aires se declararon, digamos, en estado de liberación. Yo recuerdo muy bien, no es que tengo buen oído para la música, pero para la política trato de tenerlo, que cuando discutimos el tema de enfermería, usted, presidente, al cerrar el punto del tema, dijo algo que a mí me llamó la atención, me lo guardé para mí porque no me gusta abrir el paraguas si no va a llover, pero en general uno después ve que llueve. Y dijo, tenemos que animarnos a discutir si los médicos tienen que ganar más que el resto. Bueno, yo lo escuché. Así no dije. Sí, vamos a libro de actas. Y si tuviese recortina, diría, vamos a las actas que hablamos para la historia. No creo que sea tan importante de la historia, pero si lo va a ver, algo lo dijo, porque yo no puedo no escuchar algo, pero no voy a inventar lo que escucho, que son cosas distintas. Y después viene esto que dice el presidente de la Asociación de Médicos Municipales en presencia del ministro de Salud, Quirós. Lo que yo quiero preguntar es si usted tiene algún tipo de proyecto o ha sido requerido por algún debate de este tipo. Después me lo puede responder, no digo que me lo responda ahora, digo, si quiere responderme ahora no tengo ningún problema. Pero es un tema que me importa que no me responda a mí. Lo que usted diga se está respondiendo a los psicólogos, a los nutricionistas, a los kinesiólogos, a los enfermeros. ¿Se entiende? A todos ellos le va a responder, no a mí, porque yo no soy nada de eso. No soy profesional de salud. Es importante que responda a ellos si esto es verdad o esto no es verdad. Obviamente yo me pongo también en un estado de, si quiere, de liberación, porque viendo que se hace este planteo del sindicato que logró otra vez, con mucha presión, frustrar una ley y dar vuelta a gente que había firmado y votaba de una manera, terminó votando otra en transcurso de horas. Digo, si alguien tiene tanto poder, capaz que también tiene poder para esto. Así que lo digo con toda claridad. Y termino con lo siguiente. Está el tema del Garrahan. La ciudad no puede mirar por otro lado. La ciudad es parte del Garrahan. Tiene directores en el Garrahan. Pone una parte del presupuesto en el Garrahan. Y del mismo modo que acá se hacía un reconocimiento al Hospital Gutiérrez, muy bien hecho, que es el hospital de niños, no cabe duda que el Garrahan es un gran hospital también de pediatría de Argentina, quizá tiene una función distinta que el Garrahan, en especialidades, en cuestiones complejas, para todo el país, incluso para toda la región, pero la ciudad es parte del Garrahan. Yo, hablando con los trabajadores del Garrahan, le pregunté lo siguiente: ¿qué hace el director de la ciudad en el Garrahan? Lo mismo que los directores de Mirai, lo mismo. Firman las mismas porquerías, nos ataca del mismo modo, presiona a los residentes amenazándolos con despedirlos en el caso que haga una medida de fuerza, para los cuales tienen el derecho legal a hacerlo, porque son trabajadores. Es decir, no hay ninguna diferenciación. Entonces, nosotros hemos presentado, pero bueno, la Secretaría Parlamentaria mandó declaraciones sobre Garrahan a otra comisión que no es esta, no importa, después lo vemos, pero no me importa tanto una declaración, porque sé los límites de la declaración. Lo que quiero es que, bueno, acá discutamos también, porque el Garrahan es parte de la ciudad. Y aunque, insisto, la ciudad no tiene la mayoría de los directores, ni coloca la mayoría del presupuesto, coloca el 20% del presupuesto y tiene directores, digamos, que responden a ese porcentaje del presupuesto. Y hay que defender a los trabajadores del Garrahan. No puede ser que un trabajador del Garrahan gane lo que gane, no puede ser que el gobierno mienta deliberadamente diciendo cualquier cosa sobre Ñuque que jamás demuestra, no puede ser que se anuncie un aumento que excluya al 90% del personal, que se pretenda dividir a un residente de un médico de planta, a un enfermero de planta,
a un bioquímico de planta, a un administrativo de planta, no puede ser, y eso está pasando. Así que un pronunciamiento de esta legislatura sería lo mínimo, no digo lo suficiente, lo mínimo que debería ser. Gracias, diputado. Antes de continuar la palabra, aprovecho y le contesto un par de cuestiones al diputado, ya que me citó. Dos cuestiones. Una relacionada sobre si hay un proyecto presentado de la Asociación de Médicos Municipales. La respuesta es no hay ningún proyecto ni presentado ni que se esté trabajando en ese sentido. Tampoco descarto que lo vayan a presentar. O sea, esa es la verdad. Y va a ser otra discusión que como hicimos con la enfermería, será otra discusión sobre si los médicos tienen que estar desenganchados de la 6035, la 6035 quedar para todos los profesionales no médicos y los licenciados en enfermería en el Estatuto de Enfermería. Eso es una discusión que se dará. No sé, y la verdad que no sé cómo viene tampoco la situación para dar esta discusión en este momento. La verdad que te estoy siendo completamente sincero, no hay ningún proyecto presentado ni ningún proyecto que se esté trabajando. Después, en todo lo que usted dijo sobre el Garrahan coincido, y solamente para aportar, porque yo también lo pregunté, ¿cuál era el rol de la ciudad? La ciudad es parte del 20%, el criterio que es que más o menos el 20% de los pacientes son porteños. En ese sentido, es que la ciudad pone ese 20% de presupuesto y participa en el directorio. La información que tengo que el directorio es absolutamente sobre 5, que son 4-1, y si hay situaciones en lo que el director de la ciudad ha hecho alguna cuestión de amenazas a residentes, me gustaría que me lo digan por escrito todo, porque lo vamos a citar al director. Pero la información que yo tengo es que la participación de la ciudad es marginal en ese sentido, de que nuestra función es aportar la plata y preocuparnos de que ese 20% que son de la ciudad sean bien atendidos. Ese es el criterio. Ahora, si después no sucede, quiero saberlo. Y es un hospital nacional, con una problemática nacional. Entonces, y los residentes en el fondo, en el reclamo nunca nos dijeron nada de la ciudad, incluso querían cobrar igual que los residentes de la ciudad. Por eso me parece que son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la responsabilidad de la ciudad? Me parece que en este contexto muy poca. Sí, si el director se manejó mal, plantearlo, pero quiero que me entreguen notas justificando el accionar. Tiene la palabra la diputada Victoria Montenegro. Gracias, señor presidente. No, muy breve, pero también tomando lo que planteaba el diputado Solano, la preocupación por lo que está sucediendo en los ESAC y en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, y un poco, usted me lo acaba de aclarar también con esta nueva normalidad, entre muchas comillas, que se está dando a partir de las definiciones del Estado Nacional, ¿no? Entonces, hay un Estado Nacional que determina, por ejemplo, que los derechos de las personas con discapacidad, y lo digo porque una de las declaraciones es un recordatorio por los electrodependientes, por el Día de los Electrodependientes. Y hay un como sí, ¿no? Porque nos sentamos, ponemos en valor, digamos, toda la lucha de los colectivos, pero por otro lado hay un Estado Nacional que define básicamente que hay personas que van a vivir y personas que no van a vivir. Porque así a un electrodependiente, a una persona con discapacidad, a una persona con un tratamiento oncológico se le retira el tratamiento, esa persona se va a morir. Entonces, frente a la definición de un gobierno nacional, de la propuesta de una política de muerte, todos nosotros, que además somos actores políticos y representantes del pueblo, tenemos algo para decir. Tenemos algo para decir. Entonces, en la Ciudad de Buenos Aires se definió desde el Ejecutivo que los migrantes y los bonaerenses no son bien recibidos en esta ciudad y no van a tener acceso a la salud. Pero ¿qué pasa? El 70% del sostenimiento de esta ciudad lo garantizan los bonaerenses. El diputado Solano hablaba de Piedrabuena, vivo en Lugano, a cuadras de la General Paz. Es insostenible lo que está planteando el gobierno nacional, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Y hay una realidad, y yo me pregunto y digo, pongámoslo en común y pensemos juntos. ¿Qué va a pasar cuando esas personas ya no tengan atención médica y no puedan continuar sus tratamientos? ¿Qué va a pasar con la tuberculosis, por ejemplo? Que ya de por sí nos está explotando hace un montón de tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Porque además se le quita todo programa social que trabajaba en esos territorios. ¿Qué piensan que va a pasar?
Yo lo que veo es que va a ser una catástrofe. Y lo que está en riesgo es la salud pública. Entonces tenemos que poder pensar, frente a lo que está sucediendo en el Garrahan, tenemos un 20%, es un montón, señor presidente, es un montón. Y así como han ido diputados nacionales, y tengo entendido que algunos legisladores, le pido, en su calidad de presidente, que convoque a los diputados y diputadas que somos parte de esta comisión a hablar con el director del Garrahan que representa a la ciudad de Buenos Aires. No que venga, vamos nosotros, vayamos y escuchemos y quedemos expuestos a mucha incomodidad, porque para eso estamos. Me parece que hay que poder discutir estas cuestiones porque son muy graves para el sistema de salud. Tuvimos ¿qué fue el año pasado? La ley de enfermería. Fíjense dónde estamos. La ley que no salió. Entonces, todo solo empeora. Y lo que hoy se está viviendo es una política de muerte. No hay forma de plantear algo distinto. Si a un paciente oncológico le quitas los remedios, se muere. Se muere. Y esto está planificado. No son espasmos de idea, no, está planificado. Bueno, frente a eso hay que tener una postura, un repudio absoluto, absoluto, no hay nada en el medio. La vida se defiende, la Constitución se defiende, para eso estamos. No hay nada en el medio, no hay nada en el medio. La vida se defiende, la salud pública se defiende, la atención en los hospitales se defiende, se defiende. No es posible que el Ejecutivo determine que estamos pintados, no tenemos nada que decir. ¿No tenemos que trabajar para ver cómo están vulnerando la ley todos los días? Por eso le pido, señor presidente, que nos permita que usted solicite una reunión para que los y las diputadas de la Comisión de Salud, los representantes del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, vayamos a defender a los médicos, a los residentes, a las enfermeras y principalmente a los niños que están necesitando que velemos por su vida. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Estoy de acuerdo y voy a avanzar en ese sentido. Le doy la palabra al diputado Romero. Gracias, presidente. La verdad que no venía preparado para hablar, pero el diputado Solano nos hizo, por lo menos a mí, tomar 2 o 3 reflexiones trascendentes. Yo desconocía, pido disculpas por desconocer la resolución esta que acaba de mencionar el diputado y también la diputada Montenegro, porque me parece que ya no es un hecho aislado que pase esto, que haya tuit de la vicejefa de gobierno, que cada vez que aclara con un tuit oscurece sobre los migrantes. Y me parece que estamos entrando en una moda de la xenofobia que la Argentina no se caracterizó, y menos la ciudad de Buenos Aires. Porque a esta altura me parece que tenemos xenofobia para algún tipo de migrantes y para otros no. Cuando las oleadas europeas vinieron, no teníamos xenofobia. Con las orientales, como no la conocíamos mucho tampoco, pero ahora que las oleadas migrantes son más sudamericanas, parece que nos agarró un ataque casi de cerremos las fronteras. No somos como otros países. Me parece que nuestra Constitución es muy clara, la Constitución Nacional, cuando habla de todo habitante que quiera habitar el suelo argentino, pero también me preocupa que altos funcionarios de este gobierno desconozcan la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, a lo mejor o no viven, o no vivieron, o no conocen, o no quieren tanto la ciudad como los nacidos, criados y que votamos todas las elecciones en la ciudad. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que reconoce la identidad en pluralidad y que garantiza la dignidad tanto de sus habitantes como de quienes quieren gozar de su hospitalidad. Y no son palabras decorativas, eso es parte de la Constitución de la ciudad. Pero lo que nos preocupa es cuando se empieza a hablar de inmigración en un tono alarmante, casi sospechoso. Advierto la migración, ha dicho una alta funcionaria de este gobierno. Y después, claro, ¿cómo nos van a aparecer directamente estas resoluciones que citó el diputado Solano? Y digamos que la Argentina y Buenos Aires también se construyó con una mezcla de gente que vino
porque la ciudad y el país era una ciudad y un país justo, abierto, plural, que respecta la dignidad de todos. Pero además me parece que hay tanta falta de desconocimiento en este tema y el de la natalidad, porque también se refieren a la natalidad por algo que dijo el diputado Solano anteriormente. Desconocen un informe, que yo después se los voy a compartir, sobre los mitos en las migraciones y que los migrantes abusan del sistema de salud en la Argentina, y el gasto destinado, dice el informe de la Organización Internacional para las Migraciones, que después lo voy a compartir, que el gasto destinado a la atención en salud de migrantes es marginal. Es marginal. Es marginal. Entonces, me preocupa sobremanera porque parece que fuera un eje de gobierno, un eje de gestión. Yo pertenezco a un espacio político que gobernó mucho tiempo esta ciudad, pero no de esta manera. De una manera plural, de una manera respetando la dignidad del otro, respetando a aquel que quiere venir a trabajar, de aquel que quiere venir a estudiar, de los 100.000 pibes que venían antes de la pandemia y gastaban dinero que después quedaba en la ciudad de Buenos Aires. Entonces me parece que si nosotros nos ponemos en una situación distinta, vamos a tener problemas porque no estaríamos respetando fundamentalmente la Constitución. Si no modifiquemos la Constitución. La mayoría saben que a mí me gusta tratar de ser lo más institucionalista posible. Entonces, yo no hago nada que esté en contra de la Constitución. Y en cuanto a los índices de natalidad, es un fenómeno que ha descendido en todas las grandes ciudades, en todas las grandes urbes del mundo. La natalidad ha descendido en uno de los lugares que más ha descendido, es en Roma, en Italia, y pasa los mismos fenómenos que acá, por dos cosas. Una, porque hubo un exitoso plan de prevenir el embarazo adolescente, que esto es lo que nos están diciendo. Lo que han bajado son los embarazos no deseados en menos de 19 años. Vayamos a mirar las estadísticas que proporciona el Ministerio de Salud de la ciudad o el Ministerio de Salud de la Nación. Y además es un fenómeno mundial donde la persona que engendra decide tener entre los 30 y los 39 años, entonces se extendió. Pero habría que leer un poquito más algún tipo de noticia internacional. Y el tercer tema es que la diputada Ocaña ha presentado el proyecto 1537D25 hace unos días para invitar al ministro de Salud y para invitar al director del gobierno de la ciudad en el Hospital Garrahan para que nos venga a contar qué está sucediendo. Pero me parece que es un poco más interesante lo que propuso la diputada Montenegro, de que vayamos en persona y que nos cuenten allí cómo es. Así que bueno, nada más, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Rey. Bueno, quiero agradecer el tratamiento del proyecto presentado, donde se declara de interés sanitario la labor realizada por el Hospital Garrahan. Los médicos, además de atender a diferentes pacientes que vienen de todo el interior del país, de provincia, de ciudad, donde las especialidades son infinitas y son de alta complejidad, tuvieron la delicadeza de hacer el único nomenclador de alta complejidad nacional, donde se agregan especialidades y se sacan especialidades de acuerdo a lo que viene emergiendo en salud. Pero la verdad que tuvieron esa vocación porque tienen un corazón enorme, porque atienden a los pacientes, porque se dedican y además tuvieron la delicadeza de hacer esto. Así que bienvenido este nomenclador porque ayuda a la atención de los diferentes pacientes. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar a nombrar los expedientes. Antes de nada quiero decir que se sumó la diputada Berenice Yáñez y que el expediente 14 y 15, que es del diputado Bartoveña, vamos a ver al final. Él estaba demorado y quizás llegaba para explicarlo, pero igual vamos a ir pasando. Expediente 2D-2025 y el 148D-2025 de Jimena Villafruel a Pablo Donati. Conmemórase el 50 aniversario de la Fundación Favaloro el día 4 de julio y dispóngase la colocación de una placa. Expedientes 13D de 2025 de Silvia Imas
y el 254D-2025 de Aldana Cruzita. Conmemórase el 150 aniversario del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, si se entrega una placa recordatoria. El expediente 98D-2025 de Graciela Ocaña, declárase personalidad destacada de la ciudad en el ámbito de la salud al doctor Conrado Stoll. El expediente 133D-2025 de Victoria Montenegro, adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Enfermería. El expediente 142D-2025 de Paola Michelotto, conmemórase el Día Mundial del Melanoma, que se celebra el 23 de mayo de cada año. El expediente 152D de 2025 de Juan Manuel Valdés, conmemórase el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, que se celebra el 21 de junio de cada año. El expediente 165D 2025 de Juan Manuel Valdés, conmemórase el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se celebra el 30 de mayo de cada año. El expediente 301D 2025 de Victoria Freire, informes referidos al acceso a derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Expediente 343D 2025 de Maya Daer y expediente 680D 2025 también de Maya Daer, informes relacionados a la ley 6106. Expediente 364D 2025 de Maya Daer, informes referidos a la zoonosis por la proliferación del escorpión o alacrán en el barrio de Barracas, Comuna 4. Expediente 371D 2025 de Sandra Rey, de clase de interés sanitario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la labor realizada por el Hospital de Pediatría Dr. Juan Garrahan en relación con su nomenclador de prestaciones. Expediente 406D 2025 de Maya Daer, beneplácito por la labor realizada por el Hospital Garrahan en relación al éxito del primer trasplante pediátrico de hígado utilizando un donante en asistolia. Expediente 487D 2025 Victoria Montenegro, conmemórase el Día Nacional de las Personas Electrodependientes, que se celebra el día 17 de mayo de cada año. Expediente 754D 2025 de María Sol Méndez y el expediente 760D 2025 de Manuela Turte, conmemórase el Día de la Salud Mental Materna. Expediente 805D 2025 de Juan Pablo de Saile, instituyase el día 24 de octubre de cada año como el Día del Trastorno del Espectro de la Neuromielitis Óptica. Expediente 853D 2025 de Aldana Cruzita, de clase de interés social, cultural y para la promoción de la salud, la muestra Los Hilos de la Memoria, una muestra que nos acerca a comprender la enfermedad del Alzheimer. Expediente 979D 2025 de Maya Daer, beneplácito a la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, al cumplirse 90 años de su creación y dispóngase la entrega de una bandeja protocolar. Expediente 1030D 2025 de Manuela Turte y expediente 1146D 2025 de Victoria Montenegro, adhesión a la conmemoración de la Semana Mundial del Parto Respetado, de clase de interés sociosanitario a la Semana Mundial del Parto Respetado 2025. Expediente 1038D 2025 de Pablo Donati, de clase de personalidad destacada en el ámbito de las ciencias médicas, al doctor Luis Ernesto Caro. Expediente 1145D 2025 de Ignacio Parera, conmemórese el Día Mundial sin Tabaco. Entonces, como no llega el diputado Barrotovina, vamos a pasarlos. El expediente 504D 2025 de Matías Barrotaveña, informes referidos a la situación epidemiológica del sarampión, y el 522D 2025 de Matías Barrotaveña, informes referidos a la situación epidemiológica de hepatitis A. ¿Algo que quieran los diputados? Bueno, habiendo pasado los expedientes, damos por levantada la sesión. Muchas gracias.